Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes le damos un pequeño espacio al vasto quehacer cultural de esta ciudad, para que la memoria no solo sea observar el pasado, sino que sea un ejercicio que permita mirar en retrospectiva, evaluar y construir un futuro desde diversos campos del conocimiento. Se ofrece el segundo diplomado Memoria y Discursos Autobiográficos 2021, organizado por el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, mejor conocido como LEM, espacio con 3 años de trayectoria en Puebla, coordinado por Laura Atié y Efrén Calleja, quienes están aquí con nosotros. El programa busca ahondar en los procesos de la memoria y el recuerdo, en lo personal, lo heredado y lo habitado, en lo íntimo, lo sonoro y lo violentado, en la ausencia física y en las tramas que hacen posible la construcción personal. A realizarse de abril a diciembre en 5 módulos, 18 sesiones y 5 conferencias, el diplomado cuenta con la guía de especialistas de diversos ámbitos, entre ellos Leonor Arfuch, Óscar Martínez, Leila Guerrero, Elsa Medina, Carlos Pérez Osorio, Youmana Haddad, Ana García Bergua, Victoria Pérez, Felipe Garrido y un montón de especialistas más. Entonces, me da mucho gusto recibir hoy aquí a Efrén y a Laura, perdón, a Laura en este pequeño espacio que tenemos para conversar sobre todo lo que pasa en la cultura. Y cuando estaba yo leyendo, conozco a Lem, acaso una rueda de prensa que tuvimos hace un tiempo, se me hacía bien interesante cómo el proceso de la escritura puede ser tomado y es tomado para hablar sobre la memoria, la historia personal, pero que también es una historia colectiva. Si nos pudieran hablar ahora, durante este tiempo, sobre el diplomado, pero también sobre lo que hace LEM. Bueno, Paula, pues muchísimo gusto de vernos de nuevo. Qué alegría saber que recuerdas esa que fue nuestra primera rueda de prensa. Te cuento que estamos cumpliendo en febrero 3 años, precisamente, así que fue no hace tampoco. Y en esa rueda contábamos algo de lo que estamos poniendo en marcha con esta segunda edición del diplomado. Tú nos preguntas por qué ahondar en los asuntos de la memoria, porque una de las razones de ser del LEM es precisamente proporcionar diferentes herramientas, encuentros cercanos con especialistas de múltiples ramas, de múltiples áreas, para que ayuden a las personas como tú, como yo y como todos los que han formado parte del LEM como alumnos y alumnas, a encontrar caminos que les permitan recoger testimonios, historias de vida y memorias tanto personales como de su comunidad, de su familia. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, ahora Efrén te dirá un poco más al respecto, pero porque creemos que todas esas memorias valen la pena. No queremos que se pierdan, no queremos que se olviden y muy particularmente pensamos que en momentos como los que estamos viviendo ahora desde hace más de un año ya, o cualquier otro momento difícil, ayuda muchísimo pararte, detenerte un poco y decir, esta es mi historia, esto es lo que han vivido mis antepasados, mis abuelos, mi comunidad, mi colonia, mi pueblo ha salido adelante así y mi familia formó parte en este movimiento de esta forma. Entonces yo no me puedo caer. ¿Por qué? Porque me debo agarrar de aquello que me antecede. Ese es uno de los motivos por los cuales decidimos crear LEM. Y también pensamos en LEM como un espacio de producción. Es decir, no solo un espacio donde las personas vayan y adquieran ciertos saberes, que siempre es importante, sino que esos saberes se conviertan en puertas, en ventanas, en escaleras hacia lo que ellos buscan, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia búsqueda personal. Y entonces lo que queremos, cuando decimos Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, nos referimos a que buscamos que las personas produzcan sus propias lecturas de su vida, sus propias lecturas de la historia, sus propias lecturas de la otredad, ¿no? Cuando decimos de escrituras, porque hay muchas maneras de escribir, ¿no? Digamos, texto viene de tejido, entonces todo el tiempo estamos produciendo textos, produciendo tejidos en la vida diaria, en nuestra interacción con los demás. Lo que busca Elena es pensar, ¿cómo hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Y producir entonces maneras que
quizá a veces más empáticas, quizá a veces maneras más fuertes, quizá maneras más reflexivas, quizá maneras más alegres, cada quien encontrará su quizás. Y memorias porque lo que construye el futuro es la memoria. Es decir, no podemos saber cómo podemos imaginar un mañana si no sabemos cómo fue el ayer, porque entonces no podríamos tener polos de referencia. Entonces, lo que buscamos en es que quienes se acerquen a estos diplomados puedan confluir con personas de muchos otros ámbitos diferentes y con grandes especialistas, y entonces ir encontrando ahí herramientas teóricas y reflexivas que les permitan vencer eso que Chimamanda llama el peligro de la historia única, ¿no? Todos estamos metidos en una historia única y de pronto parece que este país es uno, que todos somos mexicanos de la misma manera, que todos tenemos el mismo pasado y que todos tenemos el mismo presente. Y no es cierto. Nuestros pasados y nuestros presentes son tantos como personas habitamos este país. Pero hablan algo bien interesante ahora que refieren sobre la escritura. Cada que hay un día nacional de la lectura, que se hacen festivales de la palabra, que se hace, haciendo un recuento, leemos, cualquier cosa es posible de ser leída, un texto, un mensaje de texto, no necesariamente un libro, un aspecto publicitario, pero también la escritura. ¿Qué tan vasta es la escritura? Y la pregunta va un poco en el sentido de que alguna vez un artista planteaba que ella, su soporte sería sus redes virtuales, en este caso su Facebook, y que entonces al morir, ¿qué sería de ella con toda esa escritura, toda esa obra escrita que había dejado en un medio como ese? Entonces, ¿qué tan vasta es la escritura y qué podemos decir de la escritura cuando ya no solo es un soporte material como un alfabeto, como un abecedario, sino que hay muchas formas de escritura? Bueno, me parece que tu pregunta es interesantísima, Paula, y hoy más que nada cobra muchísima vigencia porque no podemos pensar la escritura solamente en un papel. Y si echamos una mirada antes, ¿cómo inició la escritura? Cuando era, por ejemplo, cuneiforme, cuando la inventaron los fenicios, pues era una escritura en piedra, era en papiro, era en algún soporte material. Y cuando se quemaba una biblioteca, eso desaparecía, aparentemente si no había tenido lectores, pero existe también la oralidad. La oralidad es algo que quisiera poner aquí, es una manera de contarnos, es una manera de escribir sin hacerlo en un soporte, es una manera de narrar lo que somos. Ahora, hoy en día, me parece, con el caso que tú pones de esta escritora que decía, ¿qué va a ser de mi obra? Me parece que tenemos la posibilidad de que nuestra obra, y en este caso nuestras historias o las historias de nuestras familias, sean leídas por muchos. Hay algo, y lo digo porque estudié comunicación hace mucho, que nos sonaba lejano, la retroalimentación, ¿no? La única manera de escuchar qué es lo que pasaba con el mensaje que enviábamos era o recibir una carta o una llamada, ¿no? Luego empezó el fax, pero cuando empezaron los correos, las redes, la web, todo fue impresionante y fue rapidísimo. Hoy en día creo que la escritura toma un poder tremendo, particularmente en tu caso, en los medios de comunicación. Hoy en día los ciudadanos, las ciudadanas, tienen la posibilidad de poner su palabra y su historia y en la mirada de todos. Y traigo aquí a colación lo que acaba de decir Efren. Él dijo que nos enfrentamos a las otredades y que justamente él busca producir. Bueno, las redes nos permiten también producir una verdad. Y cuando Efren dice, buscamos que la gente produzca en LEM, que siga caminos para hacer una producción propia, me viene a la cabeza un ejemplo muy bonito. Tú me acabas de preguntar eso. En nuestra edición anterior del diplomado, nuestra alumna más joven hasta el momento, en San Luis Potosí, creó un proyecto que pueden consultar en Instagram, se llama Relicario. Y ese es justamente un proyecto como el que tú dices, no está escrito en ningún papel, como lo conocemos, no es un libro, pero es un compendio de historias de personas de la comunidad de San Luis Potosí y de otros lugares que escriben, colocan sus fotografías y cuentan su historia de vida. Eso es valiosísimo. No podría ser posible ni con tanta rapidez si no existieran las redes. Entonces, quizá la invitación y también a partir de este ejemplo, Lem, es a pensar que la producción escrita
puede tomar múltiples formas. Sí, y un poco esto de que antes pensábamos que, bueno, teníamos una palabra sagrada, ¿no? Que era libro. Y entonces creímos durante muchísimos años que el libro era un soporte. Y no, el libro es un concepto que tiene muchos soportes ahora. Antes pensábamos que el único soporte posible para el libro era el papel, el empastado y ya. Y ahora, bueno, podemos leer libros en el celular. Decía Laura cuando empezó la escritura, bueno, la escritura empezó sobre tabletas, sobre tablillas. Y no debe ser casualidad que ahora donde más lee la gente es en las tabletas, ¿no? O sea, a veces el futuro está hecho de pasado, ¿no? Entonces ahora los libros están en todos lados, la escritura también. Y una cosa porque escribimos, como decías, mensajes de texto, pero también escribimos notas, pero también grabamos notas. Y una cosa que me parece muy interesante de tu pregunta es cuando la artista se pregunta, ¿qué va a ser de mi obra? Bueno, su obra, como casi todas, se va a terminar de construir cuando se enfrente al otro. Es decir, cuando el otro llegue y se siente interpelado por esa obra, cuando el otro llegue y establezca una lectura única y singular, personal, de esa obra, ahí esa obra va a ser única. Y cuando otra persona se enfrente a eso, va a ser única la lectura, porque no hay una lectura unitaria, digamos. Y lo mismo pasa con quienes trabajan textos biográficos, con quienes trabajan historias de la comunidad, con quienes trabajan con testimoniales. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a un texto que nos dice algo a nosotros y lo lee otra persona y le dice, incluso uno se lo puede leer en voz alta y descubre que la otra persona está haciendo una lectura que nosotros no habíamos visto? Porque esa lectura depende de la trayectoria de cada cual, ¿no? De tu pasado, de tus abuelos, de tu infancia, de tus afectos. Y si decía Heráclito que nunca nos bañamos en el mismo río, nunca leemos dos veces el mismo libro, porque el libro que leímos hace 10 años era uno, y ese mismo libro leído una década después es otro, porque nosotros somos otros. Y lo mismo pasa con la escritura. El caso de quienes releen sus diarios y dicen, o sea, ¿qué clase de persona era hace 5 años que hoy no me reconozco? ¿No? Entonces, la escritura es una convocatoria para que el otro haga una lectura, pero la escritura no es una lectura dada, ni hecha, ni final. Entonces, cada vez que alguien produce lecturas, escrituras y memorias, está abriendo puertas, tendiendo puentes para que los otros, su familia, la comunidad, ese ente misterioso que llamamos lector o ese ente más misterioso que llamamos público, construya a partir de lo que la persona escribió, el otro, el invitado, el posible implicado, construya un relato. Y eso es lo que tratamos de hacer en LEM, de que quienes participan construyan relatos para sus posibles implicados, que a veces son personas muy cercanas, a veces son sus sinodales de tesis, a veces son sus maestros, a veces es uno mismo, pero entonces la escritura es un camino que puede parecer solitario, pero solo encuentra su destino cuando entra el otro en acción. Y esa idea nos gusta en pensar que hay gente haciendo caminos, esperando que esos caminos cumplan destinos. Y nos gusta pensar que a veces ocurre. Pero ahora que hablan de esta construcción de relatos, de esta hechura de historias, también ya comentaban sobre lo necesario que es dejar para uno mismo, para el otro, acaso para la posteridad, acaso para guardarlo en un baúl como hizo Pessoa, ¿no? Pero guardarlo en el afán de contar estas otras historias. Ya decía Miguel León Portilla, ¿no? La necesidad de contar esas otras historias, las historias de quienes no están usualmente bajo los reflectores, que ya son bustos, que ya merecen una glorieta para sí mismos, sino la necesidad de contar estas historias. ¿Qué tan importante es en esta construcción, digamos, de un mapa social
sobre todo en un momento como este en el que sí es un parteaguas, ¿no? En la historia de la medicina, de lo social, de lo cultural, ¿no? De un montón de tópicos. ¿Qué tan importante es construir de esta forma, pensando en esta idea social? Nos parece realmente, y ese es el origen también de LEM, que es crucial, es importantísimo. Esos otros somos nosotros, esos comunes y corrientes somos nosotros. Nosotros y nuestras familias podríamos ser y no ser los vencidos de los que nos habló don Miguel León Portilla, a quien siempre es entrañable y quien siempre hará mucha falta en esta mirada de lo que somos como país. Pero para LEM es importantísimo colocar la voz, la mirada y sobre todo la verdad de esos otros que somos nosotros en lo que se está gestando, lo que sucede y en la historia que se está contando y armando hoy. Hoy vivimos hoy decimos hay una vacuna impresionante cuando apenas va un año de esto que nos tiene en el encierro. Eso es impresionante, ¿no? Antes de esta vacuna decíamos que en los últimos 10 años de la humanidad se ha creado mucho más conocimiento que en toda la historia anterior. Entonces, vamos avanzando de una manera muy rápida y lo que nosotros vivimos, nuestros aconteceres, van quedando fuera, van quedando fuera. El objetivo de crear un diplomado como este o de crear un centro como LEM es que eso no se pierda, ¿no? Es porque creemos que es necesario que estas historias de los otros y las nuestras se sumen a una verdad. Y quiero subrayar esta palabra verdad porque a lo largo de las preguntas que hemos contado, hemos hablado de trayectorias. Efrén decía esa trayectoria, seguir y sobre todo interpelar al otro. Al otro también se le interpela al lector, a la lectora, cuando escucha algo que no concuerda con su idea de verdad. ¿Qué pasa aquí en LEM? Y esto no es algo que nosotros inventemos. Pasa que cada quien tiene su propia verdad del hecho vivido y es sobre esa propia verdad que vamos a construir nuestras narrativas. Y pueden ser escritas, pero pueden ser también con audio, pueden ser documentales como los que nos gusta ver en tantas plataformas, o pueden ser solamente imagen, o pueden ser gráficos. Hay algo que amamos de que esta ciudad poblana maravillosa, de Puebla, de su capital, y es la capacidad impresionante que tienen los jóvenes artistas plásticos de en las paredes crear historias, ¿no? Uno sale al centro y ve historias en las paredes. Antes de darle la palabra a Fren, diré que cuando fue el sismo en el 2017, hay una escuela muy cerca de LEM, en el centro, que se había dañado y los jóvenes escribieron: adiós, querida escuela, aquí está parte de mi vida, con grafiti, con spray, te extrañaré, aquí me besaron por primera vez. Esos jóvenes ahí, en esa pared, dejaron parte de una historia que jamás se hubiera contado si no hubieran tomado el spray, la palabra, y hubieran ido a pintar en su escuela. Bueno, yo primero muy emocionado por la mención a don Miguel León Portilla, que tanta falta nos hace todo el tiempo. Y él dejó muy claro, dejó muy bien dicho qué pasa cuando muere una lengua, ¿no? Bueno, cuando desaparece una lengua, desaparece todo eso que don Miguel León Portilla explicó. Bueno, pero eso mismo pasa cuando desaparece la historia de una familia, eso mismo pasa cuando desaparece la historia de una comunidad, eso mismo pasa cuando la gran historia pasa como aplanadora por encima de los pueblos originarios, por ejemplo, y entonces todo eso que existía deja de existir y lo que se impone ahí es esta glorieta con ese prócer maravilloso para las palomas, pero todo lo que desaparece como lo cuenta don Miguel León Portilla. Y por eso es importante que las personas no recuperen, porque no hay nada que recuperar. Las personas lo portan, lo viven, lo alegran, o sea, solo que las personas compartan con los demás su historia, compartan con los demás su memoria, compartan con los demás sus saberes gastronómicos, compartan con los demás todos esos proyectos que tuvimos y que nunca fueron. O sea, eso forma parte de la vida. Los sueños del abuelo que quiso ser futbolista, los sueños de la pariente que quería ser doctora y terminó siendo cocinera tradicional,
los sueños de la mamá que quería hacer no sé qué y sí lo logró, o esas historias maravillosas de las personas que hacen un paréntesis de 20, 30 años entre lo que querían hacer y sus obligaciones con la vida, y 30 años después regresan a su camino y entran a la prepa, a la universidad, terminan la primaria, es decir, vencen a la vida, ¿no? Bueno, todo eso se pierde cuando nosotros, cuando las personas no contamos nuestras historias. Y también es importante pensar que no todo tiene que llegar a todo el mundo. Pero, por ejemplo, si un abuelo es capaz de heredarle a sus nietos la historia de la familia, con ese mundo, con ese universo basta, porque ese es el universo inicial que necesita esa historia. Y antes de que me cuenten cómo fue la construcción, el hacer un diplomado de este tipo, pensar en la gente que los acompañaría para abordar cierto tópico, cualquier aspecto del diplomado, antes de que me cuenten sobre eso, hay otro asunto que también me viene a la cabeza, que es el tiempo efímero, rápido, ¿no? Al que estamos ahora sujetos, ¿no? El contestar rápido un mensaje, en nuestro caso de nuestro trabajo, el resolver, ¿no? Rápido, levantar el teléfono y preguntar, el desplazarnos de un lado a otro. Contra este otro ejercicio de la escritura que desde siempre nos ha implicado un tiempo, pensamiento, mesura. ¿Qué pasa con este otro tiempo que da la escritura? Bueno, el tiempo es un tema maravilloso, es un tema imprescindible y particularmente relacionado con la memoria. Cuando nos disponemos a contar lo vivido o cuando rescatamos lo que alguien nos narra de su vida, si ponemos micrófono, seguro es un ejercicio que tú haces muy seguido, y le decimos a alguien, cuéntame cómo era tu infancia, o nosotros nos preguntamos, ¿en qué momento fui más feliz? Sucede algo maravilloso que dice Paul Ricoeur, es decir, hay un puente que nosotros construimos, el hecho vivido y el hecho narrado, con palabras o con imágenes o como sea. Este puente entre lo que vivimos y lo que vamos a contar es construido por la imaginación y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nunca va a ser igual lo vivido a lo que escribimos, pero lo que nosotros decidimos poner en palabras, eso es lo que nosotros asumimos como nuestra propia verdad. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos este ejercicio y cuando tú nos hablas del tiempo, Paula. Algo que también sucede y es maravilloso y también doloroso y sucede en este diplomado también, querramos o no, es que al revisar el hecho vivido hacemos una autoevaluación. Segurísimo, eso ha sucedido con todos nosotros ahora que hemos estado tanto tiempo en resguardo. Hicimos autoevaluación cuando lavábamos los trastes, cuando alguien nos contaba una verdad y decíamos, no, fíjate que así yo no lo viví, yo me acuerdo de esto. Y si hicimos diarios, como bien señaló Efren, también estamos evaluando y después de haber escrito, el asunto del tiempo es crucial porque volvemos a leer eso y entonces pensamos en la Paula a los 12 años, en Laura a los 15 años y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no actué de esa forma? Entonces, el asunto del tiempo, más allá de si dedicamos 1 hora o 2 a escribir o corremos para responder un mensaje de texto, el asunto del tiempo es nodal en esta construcción y en esta tarea del rescate de historias propias o de otros. Sí, en el caso de la memoria y de las biografías y de los testimonios, yo creo que cuando uno entra en ese camino, uno empieza a ver que hay un tiempo antes del tiempo, y hay un tiempo sobre el tiempo y hay un tiempo debajo del tiempo. Es decir, hay un tiempo anacrónico, ¿no? Que sería la suma de todos los tiempos. Porque es cierto que necesitamos digamos, un momento para escribir, pero antes de ese momento para escribir hay una escritura mental, ¿no? Hay este ir en el transporte público pensando en eso que voy a escribir, ¿no? Bueno, los periodistas, los reporteros, ¿no? Que van construyendo la nota en el camino, ¿no? Y además a veces entre una entrevista y la cobertura de un evento político, van en el camino pensando, ¿cuál será mi entrada correcta, no? Lo agarraré por aquí, lo agarraré por allá, y a veces llega primero el remate de la nota que el inicio de la nota, ¿no?
O a veces uno ya lo va escribiendo y dice, no, pero ahí me falta una palabra, hay algo que... Y entonces, todo este tiempo, antes del tiempo real de la escritura, es un tiempo que se elige. Y para elegirlo hay que decidirlo. Es decir, hay que decidir enfocarse en eso. Porque uno también puede ir en el transporte público o ir de la entrevista al evento político pensando en otras cosas, ¿no? Y dice, luego lo resuelvo. Pero entonces cuando uno decide retomar su memoria, retomar las biografías familiares, retomar eso que los investigadores llaman microhistoria, uno necesita empezar a encimar tiempos. Y a veces lo más problemático es descubrirse cómo es uno en todos esos tiempos, ¿no? Porque uno está cruzado por todos esos tiempos y a veces, por ejemplo, a veces mientras uno escribe, dice, pero ¿cómo voy a decir esto si yo ya no creo en eso? Pero a lo mejor era algo que 3 meses atrás uno creía fervientemente. Es más, uno daba la espada en prenda por esa verdad. 3 meses después, esa verdad se ha caído, ha cambiado, y uno ya no daría ni la espada, ni el sombrero, ni nada. Pero cuando uno se enfrenta a esta suma de tiempos, pues se ve obligado a pensar, ¿cuál tiempo elijo? ¿El hoy para narrar ese ayer o el ayer para entender el hoy? Entonces, el tiempo en realidad es este solapamiento de todos esos que somos una y otra vez y a veces contra nuestra voluntad. Pues para seguir un poco hilados en este asunto del tiempo, ahora sí cuéntenme, ¿cómo es que se ha surcido este diplomado? ¿Va de una manera lineal? ¿Hace que el participante entre circularmente como un tobogán y caiga hasta el final del proyecto? ¿Qué pasa con este diplomado? Bueno, el diplomado está pensado, como bien dijiste al inicio, con 5 módulos, 4 de ellos tienen 4 sesiones cada uno y el último tiene 2. En total son 18 maestros y maestras y a la par de todo eso hay conferencias. Uno no se adentra como en un tobogán, yo diría que se adentra como en un túnel, y ahora que tú lo dijiste, me acordé de algo que yo veía cuando era niña, que yo adoraba las series, y había una que se llamaba El Túnel del Tiempo. Y entonces había una pared que hacía así, y uno se metía, decidía si se metía o no, pero cuando te metías no había regreso, y tiene que ver con lo que dijo Efrén, uno es uno el que daba la espada en prenda, y también es uno el que ya no defiende esa verdad. Eso es lo que sucede cuando ingresas al diplomado. Sí o sí, tú vas a trastocar todos los momentos de tu vida, sí o sí, aunque digas yo soy duro como una piedra, a mí nadie me hace llorar o yo no me cimbro, sí o sí, algo de ti se va a mover. Podemos dar fe de ello porque muchas de nuestros alumnos y alumnos que pasan por este diplomado o por otros que damos, dicen no soy el mismo o no soy la misma antes de entrar y de salir. Lo que hacemos es primero, y de manera muy breve, en el primer módulo dar las bases para que todas y todos, independientemente de nuestra formación y de nuestros conocimientos, tengamos los mínimos conceptos clave para poder entender qué es esto de la memoria y por qué es importante. A partir de ahí se tocan punto por punto diferentes momentos de nuestras vidas a partir de metodologías diversas y de las experiencias propias y las historias de vida de los maestros y maestras que nos permiten como alumnos y alumnas ir construyendo un proyecto, trabajar un proyecto y sobre todo saber que la memoria puede verse desde la imagen, desde el audio, desde la piel, desde los momentos más importantes de nuestra vida, desde los libros, desde el teatro y, como bien dijeron tú y Efrén, desde las calles recorridas y los lugares habitados. Sí, el diplomado está pensado para ofrecer un vasto espectro de herramientas teóricas, reflexivas, vivenciales y sobre todo dialogantes. Dialogantes hacia el interior del grupo y dialogantes hacia cada persona y su atrás, hacia cada persona y su proyecto. Y entonces lo que esto permite es que a lo largo de cada sesión los estudiantes encuentren recursos para sus iniciativas, sus proyectos. Hemos tenido en este diplomado, por ejemplo, a una persona que tenía 87 años y quería escribir su historia de vida para dejársela a su familia.
Y entonces él va encontrando herramientas que le permiten hacer eso. Por otro lado, hemos tenido estudiantes de doctorado de diferentes áreas que van buscando también herramientas, sobre todo teóricas, para ir apuntalando su proyecto, para irlo fortaleciendo, para irlo explicando mejor. Hemos tenido a personas que se dedican a la dramaturgia y de pronto dicen, es que a partir de este entendimiento de la memoria y la otredad, yo puedo construir mejor mis personajes. Entonces, la idea es que quienes se acerquen a esto, a este programa, tengan la posibilidad, primero, de recibir en general y después de reconocer y apropiarse de aquellas herramientas que son idóneas para su momento, porque también ocurre en el diplomado que reciben herramientas que en este momento no son prioritarias para ellos. Pero 6 meses después nos escriben y nos dicen, oigan, es que la clase de la maestra tal ahora me está haciendo súper luminosa y me está haciendo ver un montón de cosas. Y claro, como en el momento previo, sus proyectos eran otros, sus iniciativas eran otras, pues priorizó otras herramientas. Pero realmente el diplomado ofrece muchísimas herramientas desde lo periodístico, desde lo documental, desde lo teórico, desde los estudios del cerebro, desde el cuerpo. Y entonces está surcido para que cada quien pueda ver, desglosar y reconstituir su memoria y sus discursos autobiográficos. ¿Y qué es lo que debe hacer una persona para cursarlo? Porque ahora que mencionas, Laura, el hecho de que te vas a topar, que te vas a encontrar contigo mismo, el de ahora, el de antes, ¿no? La proyección que acaso pudieras tener de ti mismo, no es fácil para alguien, ¿no? Pasar por un proceso de este tipo, ¿no? La mayoría del tiempo estamos ocupados resolviendo lo que tenemos que hacer día a día, pensando en problemáticas, ¿no? Encontrándole solución, a veces descansando, que es menor ese tiempo, pero ¿qué necesita alguien para acercarse un poco? Quizá llevar una guardia baja. ¿Qué pasa personalmente? Bueno, ¿qué necesita alguien? Necesita estar alfabetizado, necesita saber leer, escribir, comunicar, escuchar y tener la capacidad de leer documentos de diversos tipos, quizá tener gusto por la lectura y además gusto por el aprendizaje. Necesita tener más de 18 años de preferencia y dedicar un tiempo cada 15 días a una sesión. Las sesiones se transmiten de 10 a 15 horas cada 15 días a partir de, en este caso, del 10 de abril y hasta el 5 de diciembre. Si tú eres estudiante y deseas sumarte de manera presencial, ahora por la contingencia tendría que ser bajo pues medidas estrictas y con grupos muy reducidos. Puedes hacerlo a distancia, al mismo tiempo puedes verlo diferido. Es decir, necesitas tiempo, saber leer, escribir y gusto por aprendizaje. Y no necesitas tener ninguna guardia baja, al contrario, creo que necesitas tener curiosidad. Curiosidad por responder esta pregunta, ¿cómo le hago, por ejemplo, para escribir mi historia? ¿Cómo le hago para recabar la historia de mi comunidad, de mi escuela? ¿Cómo le hago para avanzar en mi tesis de doctorado que incluye testimonios? ¿Cómo entrevisto a alguien? ¿Cuál es la manera más adecuada para escuchar cuando alguien nos cuenta su historia? ¿Cómo le hago para pensar, por ejemplo, una batería de preguntas cuando lo que quiero no es un sí o no, sino una respuesta larga que me lleve a recorrer el camino de esta persona? Es decir, cuando hablamos de que indudablemente saldrás transformado, es porque, como bien lo dijo Efrén, las metodologías y sobre todo lo que sucede en cada sesión es íntimo y es a la vez, pues, como una especie de, rayo no es la palabra, te trastoca. ¿Por qué? Porque en las sesiones las maestras y los maestros mismos hacen un recorrido autobiográfico, perdón, y porque todos los ejemplos que se ven, aunque los abordamos desde diferentes metodologías y diversas disciplinas, también tienen que ver con historias reales, en su mayoría vividas. Nosotros estamos acostumbrados a ver ese tipo de historias, por ejemplo,
yo que me subí mucho tiempo a los camiones, ¿no? Para venir de la Ciudad de México a Puebla y viceversa, me dormía y en cuanto escuchaba que pasaba en la pantalla una película que decía, esto está basado en una historia real, automáticamente me despertaba, ¿no? Estamos acostumbrados a ver eso. Pero una cosa es verlo y escucharlo y otra cosa es construirlo. Cuando lo construyes, y regreso a la primera respuesta de Fren, cuando hablaba de interpelar, co-construyes esa historia. Es una historia entre dos, entre el que narra y el que escucha, o entre ti y el que eras, ¿no? Es en esa medida en el que te trastoca este diplomado. Y yo creo que para ingresar lo que hace falta es tener ganas de contar historias. Tener ganas de contar cierto tipo de historias sobre todo. Tener ganas de adquirir herramientas para trabajar con testimoniales. Adquirir herramientas para ir hacia el otro de manera empática, para ir hacia el otro con una base ética, para ir hacia el otro en la búsqueda de un diálogo de iguales. No para ir hacia el otro desde mis prejuicios, desde mi desconocimiento, y no para ir hacia el otro con ganas de hacer extractivismo informativo, sino de ir hacia el otro reconociendo que el otro es la fuente, el portador cultural, es el faro familiar, es el emblema comunitario, es el guía social y por lo tanto merece que eso sea respetado. Y merece que todo eso, porque cuando las personas quieren hacer historias de vida, relatos biográficos, etcétera, de pronto creen que ellos, damos a creer que nosotros somos aquellos a quienes entrevistamos, ¿no? Y entonces nos convertimos en los que damos voz, nos convertimos en los que rescatan, nos convertimos en los que defienden. Y para contar esas historias hay que partir desde el que no hay que rescatar a nadie, no hay que darle voz a nadie. Es decir, hay que ser capaces de reconocer que el dueño de la historia es el otro. Sea el otro mi abuelo, sea el otro un político, sea el otro un empresario, sea el otro quien sea. Es decir, la memoria y los discursos autobiográficos se construyen en colectivo. Y a veces alguien tiene el privilegio de ayudar a eso, de ser el epicentro para que eso ocurra. A veces incluso el detonador de que eso ocurra. Pero la pregunta importante es, ¿desde dónde lo haces y para qué lo haces? Y creo que mucho del diplomado camina sobre esos ejes. ¿Desde dónde la memoria? ¿Para qué la memoria? ¿Desde dónde los discursos autobiográficos? ¿Y para qué los discursos autobiográficos? Pues yo les agradezco mucho. Se va acabando un poco el tiempo. Esto se va rapidísimo. Entonces, solo para alguien que nos verá próximamente, cuéntenle cómo acercarse al LEM, cómo inscribirse a este diplomado, cómo resolver dudas con ustedes. Bueno, muy brevemente diremos que nos pueden encontrar en todas las redes con #M siempre, en Facebook, Instagram y Twitter con LEM, LEMM, México.com. Pueden comunicarse vía WhatsApp de manera inmediata al 55-5401-5000 y 5528-850881. Y nuestra web es www.lemmexico.com. Ahí encuentran absolutamente todo el programa de este diplomado, quiénes son nuestras maestras y maestras, cómo inscribirse, cuándo iniciamos y se contactan con nosotros. Sí, y siempre es un gusto dar respuestas, siempre es un gusto atenderlos. Y revisen nuestro programa en línea, de verdad es un programa muy completo, muy diverso y seguro que del ámbito que vengan encontrarán nombres y personajes que les resultarán conocidos y necesarios. Pues yo les agradezco mucho, Laura, les agradezco mucho, Fren. Qué bueno que platicamos un poco y qué bueno que haya proyectos como este, ¿no? Para pensar un poco, para detenerse un poco, como decías al inicio, Laura. Entonces, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la Jornada de Oriente. Sí, muchas. Gracias, hasta luego.